One, two, three, four. Saludos fanáticos del cine y los cómics, Jonah Luthor desde este lado de sus pantallas. Actualmente ya estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, en una película de Spider-Man aparezca Iron Man o que la Mujer Maravilla aparezca en una película de Batman. En fin, ya estamos acostumbrados a que personajes de otra serie aparezcan también en una película o en un programa en el que originalmente ellos no son los personajes principales. Sin embargo, esto de los crossovers no es algo que todo el tiempo haya estado dentro de la pantalla grande o no es generado precisamente por esta industria que se ha puesto tan de moda en los últimos 10 años. Así que el día de hoy les voy a platicar un poquito de qué es un crossover y los crossovers más conocidos, no solo en el mundo de los cómics, sino también en otros medios. Así que vamos a hablar un poquito de ello. ¿Sientes su presencia? ¿Sientes la presencia? Es... Se le conoce como crossover o cruce a aquello que aparentemente no tiene una misma naturaleza y que sin embargo cruza géneros, programas, libros o fronteras que normalmente no son de su género en particular. Esto puede aplicarse a música, libros, películas y otros medios de comunicación. ¿Cómo fue que empezaron los crossovers en el cine? Pues bueno, en el año de 1939, con la película de Hijo de Frankenstein, Son of Frankenstein, Bela Lugosi, que normalmente hacía el personaje de Drácula para Universal Studios, apareció en esta película dando el primer prototipo de crossover, ya que si bien es cierto que él pertenecía a esa compañía, en esta película no interpretó al personaje de Drácula, más bien hizo a Igor. No fue sino que esta misma empresa hasta el año de 1943 hizo explícitamente un crossover en pantalla, el cual fue la película de Frankenstein conoce al hombre lobo. Como les digo, del año 1943, y a partir de ahí fue Universal Studios la primera encargada de hacer estos crossovers en pantalla, habiendo crossovers muy famosos como el de King Kong contra Godzilla de 1962. Abbott y Costello conocen a Frankenstein, Abbott y Costello conocen a la momia, Pepito y Chabelo conocen a los monstruos, el Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato, en fin, hasta llegar a lo que actualmente ya estamos acostumbrados, que es decir, a los crossovers de superhéroes. Por un lado tenemos al Marvel Cinematic Universe, que es donde están reunidos todos los superhéroes, los cuales hicieron un crossover desde el principio, ya que hizo su aparición un personaje que no tenía nada que ver en Iron Man, y en el increíble Hulk apareció Iron Man en esta película de Hulk, creando con lo que es actualmente un crossover enorme, admitiendo que ya es un universo compartido. Lo mismo sucedió con el universo DC expandido, ya que si bien es cierto que empezaron con películas muy aisladas en donde sí se hacían algunos cameos de ciertos personajes y se hacían mención de algunos, no fue hasta que en Batman contra Superman se hizo explícito que este crossover estuviera en pantalla para formar el DC Universe. Por lo que, si bien es cierto que actualmente ya estamos muy acostumbrados a que personajes de otra película se encuentren en estos crossovers de manera constante, debemos de darle las gracias a estas películas de los años 30 y 40 para que cimentaran las bases de lo que actualmente es el crossover como tal. Así que, si bien es cierto que ustedes están acostumbrados a estos crossovers, no siempre fue así. Muchas gracias al cine de terror, muchas gracias a los monstruos por darnos estas bases para los crossovers actuales.
En el caso de la televisión hay crossovers muy particulares. Uno de los más famosos que tal vez algunos de ustedes no conocen son los autos locos, en el cual personajes que eran emblemáticos o que aparecían en otras caricaturas se reunieron en esta única caricatura para participar en una carrera, haciendo referencia no solo a otras caricaturas, sino también a personajes de la cultura popular de los años 60. Los autos locos fueron prácticamente uno de los primeros crossovers en caricaturas en aquel entonces. También existió el muy famoso Avispón Verde conoce a Batman de los años 60, generando en esto un gran hit televisivo, ya que en aquel entonces esas dos series televisivas eran de las más populares. Hay muchísimos crossovers más que también son bastante interesantes, como el de los Picapiedra que conocen a los Jetsons, cuando el fantasma del espacio conoce a Tondar el Bárbaro, cuando muchas de las caricaturas de Hanna-Barbera hicieron su aparición en otras caricaturas de Hanna-Barbera, y actualmente ya existen varios crossovers que se encuentran disponibles, siendo digamos que el pitbull de las caricaturas o de los personajes populares, Scooby-Doo, ya que él ha hecho muchos crossovers en pantalla que van desde Batman hasta la WWE, pasando por muchos otros en medio. Así que crossovers para la televisión tenemos infinidades. El caso de los videojuegos es un caso muy peculiar, ya que el primer crossover oficial, o de los primeros crossovers oficiales que se conocen para videojuegos, es el caso de la compañía Konami. Y el primer juego que hizo con este crossover es el juego Wild Wild World de 1988, en el cual hacían la aparición diversos personajes de sus diversos videojuegos que entraban en una competencia en este mismo. Sin embargo, a partir de ahí tenemos sagas de crossovers muy famosas, unas de las cuales son la saga Versus por parte de Capcom, ya que tenemos Street Fighter contra X-Men, tenemos también Marvel Super Heroes contra X-Men. A partir comenzó a ser Marvel vs. Capcom 1, 2, 3 y Ultimate, y varios otros crossovers como Tekken contra Street Fighter, Narunoko contra Capcom. En fin, Capcom ha hecho varios crossovers. También una de las sagas más emblemáticas que justamente se aprovechó de los crossovers es sin lugar a dudas The King of Fighters, ya que desde el año de 1994 que salió su primer título, precisamente se encargó de conjugar o de hacer un crossover con varios personajes de los juegos de pelea, principalmente de Fatal Fury y de Art of Fighting, para ser parte de este torneo. También integraron a otros personajes de otros videojuegos, como justamente el de Athena, como Ikari Warriors y algunos otros, para integrarse a este torneo de The King of Fighters, que sin lugar a dudas es uno de los juegos basados en crossovers de mayor excelencia en la historia de los videojuegos. También está Smash Brothers, que en este caso toma a varios de los personajes emblemáticos de los juegos de Nintendo y los pone a pelear en un Royal Rumble, en un juego de peleas bastante entretenido, que si ustedes no han jugado, prueben cualquiera de sus versiones en cualquiera de las consolas de cualquiera de estos videojuegos. Créanme, un crossover para las consolas es bastante entretenido, y siempre va a ser bueno ver personajes de otro universo en competencia o en conjunto con alguien que no le pertenece, como por ejemplo ver a Sonic y a Mario en la misma pantalla siempre es un deleite, o ver cómo Kirby le rompe el hocico a Ken en Smash Bros. También es un deleite, por lo que siempre los crossovers seguirán siendo bienvenidos en todos los videojuegos. Finalmente voy a hablar del tema principal y del cual los crossovers a mí me gusta más.
los crossovers que más me apasionan son precisamente de este medio, que son los cómics. Pero, ¿cuál fue exactamente el primer crossover de cómics? No lo sé con ciencia cierta. Sin embargo, el primer cómic que tuvo un crossover de superhéroes fue justamente Marvel Comics, que si bien es cierto que desde su número 3 en 1940 menciona la existencia de dos superhéroes en este universo, ya que la Antorcha Humana, que no es la misma de los Cuatro Fantásticos, sino es la creación del científico John Hammond, menciona la existencia del submarinero, y en el siguiente número, Namor, el submarinero, menciona la existencia de la Antorcha Humana, de este androide que es capaz de encenderse en todo el cuerpo. No fue sino hasta julio de 1940 en el Mystery Marvel Comics de número 9 en el que en la portada aparecen los dos héroes, tanto Namor como la Antorcha Humana. Y a partir de ahí este es oficialmente el primer crossover de superhéroes. Sí, muchos de ustedes podrán decir, oye, pero DC existía desde antes, ¿que acaso no fue ellos los que primero hicieron un crossover? Casi, porque la aparición de la Justice Society of America no se dio sino hasta All Star Comics número 3 de diciembre de 1940, por lo que en este caso Marvel tuvo unos 5 meses de adelanto con respecto a DC. Hay muchísimos cómics con crossovers muy famosos, como por ejemplo el World Finest número 71 de 1954, donde es la primera aparición de Batman conociendo a Superman en las mismas páginas e interactuando entre sí. También existe el famosísimo Superman contra Spider-Man de 1976, donde, justamente como su nombre lo indica, Spider-Man se enfrenta a Superman. En el año de 1980, y complementando el éxito que tuvo este crossover de Spider-Man contra Superman, se publicó Batman contra Hulk, ya que en ese momento Hulk estaba muy popular con respecto a, debido a su serie televisiva, y Batman en ese momento necesitaba un aumento en sus ventas para los cómics. Existen también los Teen Titans, conocen a los X-Men, que es uno de mis cómics favoritos. Existen también crossovers que marcaron o que fueron muy emblemáticos para la historia. Las clásicas crisis de DC, Crisis en Tierras Infinitas, Crisis Final, Crisis de Identidad, todas las crisis que son un mega crossover de casi cada 5 o 10 años dependiendo. Otro crossover muy famoso que marcó la era de muchos fanáticos en Marvel Comics fue sin duda alguna Onslaught, donde todo el universo Marvel se vio envuelto y cambió para siempre, ya que en ese entonces, alerta de spoiler, Onslaught se supone que mata a varios de los Vengadores, a casi todos los Vengadores, y a los Cuatro Fantásticos, cambiando radicalmente el universo Marvel en ese momento. Si no han tenido la oportunidad de leer este crossover, léanlo, es muy bueno. Así como también el cómic de Civil War, toda la saga de Civil War, que en total abarca alrededor de 70-75 cómics, toda la saga en total, donde Iron Man se enfrenta al Capitán América justamente por una lucha ahí de cuestión de derechos civiles. Ojo, esta trama no es la misma que vieron en la película. Aquí es algo sí parecido, pero con consecuencias muy diferentes. Así que este Civil War es uno de esos crossovers que se debe de leer. Hay crossovers que son muy buenos, como estos que les acabo de mencionar. Hay crossovers que son inverosímiles, que son hasta raros y que podrían parecer oye, ¿de dónde sacaron esto, no? Como por ejemplo, Archie conoce a Punisher, Batman y Punisher, que ese no está tan descabellado, Superman contra Aliens, Batman contra Aliens,
Archie contra el Depredador, que no puedo creer que exista ese cómic. Existe también las Tortugas Ninja conocen a Batman, que estos son tres crossovers bastante buenos, de los cuales les hablaré en otro episodio. Y también, pues bueno, adicionalmente a estos, existe Joker contra la Máscara, Spider-Man y Batman. Y bueno, los cómics y los crossovers han llegado a tal punto que uno de los crossovers más emblemáticos de la historia, que para algunos les ha gustado y para otros es una completa aberración, culminó en lo que fue el universo Amalgam, del cual también ya les hablaré en algún otro episodio, pero para resumidas cuentas, Amalgam fue un acuerdo entre Marvel y DC en donde literalmente se fusionaron, haciendo de esto el máximo crossover en la historia de los cómics. Algunos podrán decir que es bueno, otros podrán decir que es malo. Ya hablaremos de ello en algún otro episodio. Sin embargo, esto de los crossovers seguirá dándose dentro de la industria por una simple y sencilla razón. A todos nosotros los fanáticos de los cómics siempre nos gusta ver cuando un personaje que normalmente no es de esa serie se encuentra a otro. En ocasiones simplemente para ver quién es más poderoso o por verlos en las mismas páginas. Por lo que esta técnica de venta de las editoriales actualmente es muy socorrida. No nos vayamos tan lejos. Actualmente ya se encuentra, sigue a la venta lo que es Dark Knights Metal, en donde involucra todo el universo DC. Y también actualmente se encuentra a la venta Empire por parte de Marvel Comics. Y X of Sword, que es el gran crossover de los X-Men de este año. Y también DC ya anunció que para el próximo año viene su mega evento de Future, ¿cómo se llama? Algo del futuro que ahorita no me acuerdo. Pero ya lo anunció que a partir del 2021 todo el universo DC va a volver a cambiar. Por lo que crossovers hay muchos, muy variados y de todo tipo de temas y calidades. Tenemos crossovers para rato, señores, y muchos de nosotros los seguiremos comprando por una simple y sencilla razón, porque nos encanta los crossovers. Ahora, voy a hablar de unos crossovers muy peculiares que solamente pudieron haberse hecho en esta nación, en México. ¿Sabían ustedes que Calimán se enfrentó al mismísimo Doctor Doom y a Galactus? En efecto, Calimán, en sus cómics aparece el Doctor Doom y Galactus. Asimismo, también en un cómic mexicano bastante famoso que se llama El Pantera, este personaje, Gervasio Robles, se enfrentó a nada más y nada menos que a Batman. Y lamento informarles que el mexicano ganó. También hay dos o tres portadas en las cuales este personaje hace alusión a superhéroes tanto de Marvel como de DC Comics. Y no olvidemos uno de los crossovers en televisión más importantes, que fue Capulina y su aparición con Tinieblas. Así que, para crossovers a las mexicanas, nos pintamos solos. Y ojo, si alguno de ustedes encuentra o tiene estos cómics, consérvelos, porque son bastante raros. Si ustedes no han leído algunos de los cómics que les mencioné en este episodio, les sugiero que vayan a Tena Comics. Ellos tienen una gran variedad de cómics y no solo tienen cómics impresos, tienen recopilaciones, tienen coleccionables, tienen algunos videos, tienen muchas cosas bastante interesantes y ellos me ayudaron a que justamente consiguiera algunos de los cómics de los que les acabo de hablar el día de hoy. Ellos los pueden encontrar ustedes en Valderas número 12 en el quinto piso. Recuerden, Tena Comics o la tienda se llama Cuarto Mundo. Suben al quinto piso, la puerta de la derecha y ahí encontrarán a mis amigos de Tena Comics. Síganos en Facebook, siempre tienen promociones. Tena Comics.
Muchas gracias por ver este episodio. Recuerda, si te gustó, dale un gran like. Compártelo para que otras personas conozcan esta información si es que están interesadas en ello. Recuerda, tus comentarios son muy importantes, así que no olvides dejarlos en la parte de abajo de este video para saber de qué otros temas quieres que platique en estas cápsulas. Pero sobre todo, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que de esta manera veas cuáles son los nuevos videos que iré publicando. Recuerda que tengo otras secciones, así que es un pequeño clic para ti, pero es muy importante para mí. Mi nombre es John Alutor. Me encuentras en YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos y seguimos en contacto.